Parábola. Se le denomina parábola al lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que equidista de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo en el plano que no pertenece ni a la parábola ni a la directriz, llamado foco. ¿Qué quiere decir esto? Una parábola es un conjunto de puntos con forma curva que dichos puntos son equidistantes o están a la misma distancia de una línea llamada directriz y un punto llamado foco. Cada punto de la parábola siempre tendrá exactamente la misma distancia del foco a la directriz. De igual manera, cualquier punto, por ejemplo aquí, 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 se entiende que cada punto que toque la parábola tendrá exactamente la misma distancia que el foco y la directriz. La parábola consta de diferentes partes, que sería el vértice, el foco, la parábola, la directriz y la línea recta, que serían los dos puntos que tocarán la parábola. La distancia que recorre cada punto hasta la directriz o al foco se le denomina P. P es igual a distancia. Hay diversos tipos de ecuaciones para diferentes tipos de parábolas. La ecuación x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k es la ecuación que se utiliza cuando la parábola abre hacia arriba. ¿Qué quiero decir cuando abre hacia arriba? Cuando la parábola tiene esta forma, porque abre desde su vértice hacia arriba. Ahora, la ecuación x menos h al cuadrado igual a menos 4p por y k es la ecuación que se utiliza generalmente cuando la parábola abre hacia abajo, o sea, de esta forma. Ahora, cuando la ecuación es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, se utiliza generalmente cuando la parábola abre a la derecha, lo cual significa que la ecuación y menos k al cuadrado igual a menos 4p x menos h es cuando la parábola abre hacia la izquierda. La manera de ver cómo la parábola abre, en qué dirección abre, es siguiendo este sencillo paso. De manera que después del símbolo de igualdad, viendo el signo que tenga 4p, o el número representado por 4p, y qué letra es la que no está elevada al cuadrado, o sea, la de menor exponente, que en este caso es exponente 1. La ecuación canónica de la parábola podemos obtener dos datos importantes, que son el vértice y el valor de P. El vértice es el punto que está más cerca de la directriz y más cerca del foco. Y el valor de P es la distancia que hay entre la directriz y el vértice, como también es un factor importante para la línea recta que conforman dos puntos de foco. Ahora, para conseguir el vértice de la ecuación canónica de la parábola, hacemos lo siguiente. Primero, tenemos que conseguir la ecuación que sea idéntica a la ecuación que estamos resolviendo. Por ejemplo, para este caso sería la ecuación y menos k al cuadrado igual a menos 4p por x menos h. Ese sería el primer paso para saber en qué dirección abre la parábola. Ahora,
Como podemos ver, esta parábola abre en dirección a la izquierda. ¿Por qué abre a la izquierda? Primero, como podemos ver, x es el número con menor exponente. Y también vemos que 4p está negativo. Esto nos indica que va a abrir hacia la izquierda. De esta forma. Ahora, para obtener el vértice, tomamos H y K. ¿Por qué tomamos H y K? Como todos sabemos, el vértice es igual a HK. Pero podemos ver que aquí la K, la H está negativa. Mientras que aquí uno es negativo y el otro es positivo. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Una forma directa de resolver esto es simplemente cambiar el signo de los números representados por H y K en el vértice. De manera que H, que sería en este caso menos 1, pasaría a positivo y sería 1. Y K, que en este caso es positivo, pasaría a negativo. Quedando vértice es igual a 1, menos 5. Ahora, el valor de P se consigue de la siguiente forma. Como vemos, 4P es menos 12. Entonces, con la siguiente ecuación, menos 4P es igual a menos 12. Simplificamos, pasamos este 4 que está multiplicando a dividir. Entonces sería 12 entre 4P. Quedaría un total de menos 3. Pero como esto es una distancia, simplemente queda positivo. Entonces, P es igual a 3. Para graficar una parábola hacemos lo siguiente. Ya con la ecuación que teníamos antes, podemos usar los mismos datos que ya conseguimos para poder graficar la parábola. Eso sería vértice 1, menos 5 y P, que sería igual a 3. Ahora, graficamos el vértice, que es 1 en el eje de las X y menos 5 en el eje de las Y. Quedaría más o menos por aquí. Ese será nuestro vértice. Como podemos ver que esta parábola abre hacia la izquierda, entonces nuestro vértice significa que del lado izquierdo estará nuestro foco. ¿A qué distancia? A 3 unidades de distancia. Por ejemplo, en plano cartesiano podemos usar los números para las dichas unidades. Entonces, nuestro foco estará en menos 5 en el eje de la Y y en menos 2 del eje de la X. Este sería nuestro foco. Y a la misma distancia estará nuestra directriz. Entonces, 3 unidades a partir del vértice le daría en menos 4, en 4 positivo, perdón. Y ahí estará nuestra directriz. La directriz, como ya lo mencionamos, es una línea recta. Y nuestro foco, un punto fijo. Y estamos bien. Ajá. Ahora, para la línea recta que comprenderá del foco a la directriz, podemos usar la siguiente ecuación. No, disculpen, no es necesario.
para tener la línea recta del foco a los puntos de la directriz, siempre será línea recta igual a 4P. O sea, la línea que comprenderá cada punto desde la directriz tendrá un valor de 4P de distancia. Entonces, 3 por 4, 12. Entonces, tanto arriba como abajo se necesitarán 6 puntos de distancia. Entonces, desde menos 5, 6, el primer punto quedaría en menos 11 y el otro punto quedaría en 1, paralelos con el foco. Ya teniendo estos puntos, podemos trazar nuestro vértice, nuestra parábola a través del vértice, de manera que esta conecte con los puntos y pueda abrirse de manera que indique la ecuación. Y la línea recta también puede graficarse no es obligatorio, pero sí se puede graficar. Entonces, este sería nuestro foco, nuestro vértice, nuestra directriz y nuestros puntos de línea recta. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias hacia dos puntos fijos siempre es constante. Esto quiere decir, en un plano, la hipérbola son como dos parábolas o dos grupos de puntos cuya unión con dos puntos, que en estos casos serían estos, foco 1 y foco 2, siempre serán una misma distancia. Por ejemplo, digamos que en este punto se une con el foco 1 y se une con el foco 2. Esto significa que la resta de esta distancia, de la distancia de este punto al foco 2 y la distancia a este punto, la resta de esas dos distancias, distancia 2 y distancia 1, siempre quedarán una misma distancia, no importa qué punto sea. Por ejemplo, este punto a los dos focos siempre tendrán que ser exactamente la misma distancia, no importa a qué punto se esté tocando. La hipérbola constará con vértices, constará con foco y otros tipos de distancia. Una hipérbola se necesita hacer lo siguiente. Primero, dibujamos una línea recta y ponemos un centro. Ese centro estará acompañado por dos vértices. Será vértice 1 y vértice 2. Dichos vértices estarán acompañados por focos. Será foco 1 y foco 2. Ahora, para empezar a graficar, primero tenemos que hacer un círculo con la distancia de los focos. Esto quiere decir hacer un círculo que conecte el foco 1 con el foco 2. Después unir exactamente los puntos que estén paralelos a la vértice
y dibujar un rectángulo. Este rectángulo nos dará la medida de las asíntotas, que serán las líneas que dividirán la hipérbola. Ahora, después de eso, trazamos otra línea recta desde los extremos del rectángulo y así tendremos nuestras asíntotas. Ahora, una hipérbola siempre será una línea o una unión de puntos que pasarán cerca de las asíntotas pero nunca la tocarán. Entonces, partiendo de nuestro vértice, trazamos una línea de esta forma que se vaya acercando a las asíntotas pero nunca la toque. Para que una ecuación de una hipérbola sea canónica, esta tiene que tener con los siguientes requerimientos. Primero, tiene que tener dos variables. Esas dos variables tienen que ser siempre x y y, independientemente de si están acompañadas por a o por b. Segundo, estas tienen que estar elevadas al cuadrado para poder ser canónica. El valor de los coeficientes siempre tienen que tener diferentes signos. Por ende, x y y no pueden ser ni positivos ni negativos. Solo tiene que ser un positivo y un negativo, independientemente de si es x o y. Y para que estos sean una ecuación de una hipérbola, siempre tienen que dar total 1. A la izquierda podemos ver que tenemos la ecuación canónica cuando el centro es 0,0, o sea que está en el eje 0 del eje de la x y en el eje 0 del eje de la y. Ahora, a la derecha podemos ver que x y y están acompañados por hk. Esto es ahora podemos ver que a la derecha x y y están acompañados por hk. Esto es porque de esta forma el centro está en cualquier punto del plano cartesiano que represente los números que representan hk. Un ejemplo de una ecuación canónica de una hipérbola sería lo siguiente: x elevado al cuadrado sobre 9 menos y elevado al cuadrado sobre 25 igual 1. Como podemos ver, esta es una ecuación canónica porque cuenta con dos variables. Estas están elevadas al cuadrado y dan un total de 1. Ahora, dicha ecuación se puede relacionar con la ecuación x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Ahora la resolvemos de la siguiente manera. Como podemos ver, el centro está en 0,0 porque estas no están acompañadas por ningún otro número. Entonces, centro es 0,0. Ahora, lo siguiente que tenemos que resolver es el valor de a y el valor de b. Podemos ver que a cuadrado es igual a 9 y b cuadrado es igual a 25. Pero nosotros queremos el valor exacto de a y de b. Entonces, para el valor de a, si a cuadrado es igual a 9, entonces implementamos el método de la raíz cuadrada con ambos números. Esta raíz se elimina, entonces quedará como a es igual a raíz de 9. Entonces, a será igual a 3, que 3 por 3 es 9. Entonces, a es igual a 3. Con b usamos el mismo método. B cuadrado es igual a 25. Usamos las raíces. Esta se cancela. Entonces b es igual a raíz de 25.
Por ende b es igual a 5. Un ejemplo de cómo graficar una hipérbola en un plano donde el centro es 0,0 de la siguiente manera. Ahora, como ya pudimos ver en la parte anterior, como sabemos, nuestro centro es 0,0. Ahora, para poder graficar necesitamos el valor de a como el valor de b. Ahora, en esta ecuación sabemos que a está debajo de y cuadrado y b de x cuadrado. ¿Por qué a está debajo de y cuadrado y no al revés? Entonces, porque a siempre va a estar dividiendo a la ecuación positiva. Aquí vemos que x es negativa, por ende a tiene que estar en la positiva. Ahora, el valor de a es 9, a cuadrado igual a 9. Usando el método de las raíces, podemos deducir que a es igual a 3. Ahora el valor de b cuadrado es 4. Usando el mismo método, b es igual a 2. Ahora, también necesitamos encontrar el valor de c. El valor de c se encuentra de la siguiente manera. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Esta es la fórmula que se utiliza en el teorema de Pitágoras del triángulo rectángulo. Ahora, c cuadrado es igual a 9 más 4. Quedará un total de 13. C cuadrado es igual a 13. Necesitamos eliminar esta raíz. Por ende, utilizamos raíces. C es igual a raíz de 13. Como 13 no tiene raíz, utilizamos la calculadora para tener el valor exacto de C. Pero por el momento, C va a ser igual a raíz de 13. Ahora, para encontrar el lado recto de la hipérbola, podemos usar la siguiente fórmula. Lado recto es igual a 2 por b cuadrado sobre a, donde lado recto es igual a 2 por 4 sobre 3. Entonces, lado recto es igual a 8 sobre 3. Para aplicar la siguiente ecuación, necesitamos tener en cuenta la dirección en la que va la hipérbola. Como pudimos ver, y está sobre a. Esto significa que la hipérbola va a abrir en el eje de las y. O sea, va a abrir de esta manera. Entonces, para comenzar a graficar, ya con nuestros datos ordenados, podemos usar el siguiente truco, que es iniciar por el lado en el que se abre y ir marcando x, y, x, y. En este caso es y, para cada uno de nuestros puntos. Bueno, como sabemos, nuestro centro está en 0,0. El punto A, que será nuestros vértices, está en 0,3 del eje Y, o 3 unidades de distancia partiendo desde el centro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora, el lado B, que será nuestro foco, estarán 2 unidades de distancia en el eje de las X, después del centro. Entonces van a estar aquí y aquí. Ahora, graficamos un pequeño rectángulo
para poder graficar así las asíntotas. Que darán forma a la hipérbola. Estas son nuestras asíntotas. Ahora, para hacer nuestro foco, usaremos C, que C era la raíz cuadrada de 13 y se simplificó a 3,6. Ese será nuestro foco. Entonces 3,6 en el eje de la Y es más o menos en este punto y más o menos en este punto. Eso será nuestro foco. Ahora, el lado recto de dicho foco tendrá una distancia de 2,6 de cada lado. 2,6 dividido entre 2 sería 1,3. Entonces, la distancia entre el foco y el lado recto será más o menos de esta distancia por aquí y esta distancia por aquí. Ya con esto podemos graficar nuestra hipérbola. ¿Cómo la graficamos? Partiendo desde el vértice, conectamos los puntos del lado recto de manera que vayamos con sentido a las asíntotas, pero sin tocarla, y esta será nuestra hipérbola. Resolveremos una ecuación canónica de la hipérbola cuando ésta está en HK. Como podemos ver, esta ecuación es diferente de la ecuación 0,0 porque en vez de estar solamente x al cuadrado y y al cuadrado, esta vez están acompañados por un número. Entonces, como nuestro centro ya no será 0,0, el centro lo definirán los números que acompañan a x y y. Entonces, nuestro centro será el número que acompaña a x, que en este caso estos son h y k. H que acompaña a x será 2 positivo, pero una regla que hay que seguir es que cada número que acompañe a x y a y se le hará un cambio de símbolo, por ende será menos 2, y en el caso de menos 5 será 5 positivo. Ahora necesitamos el valor de a y el valor de b. El valor de a cuadrado es 16, por ende el valor de a es 4 y el valor de b cuadrado es 4, por ende el valor de b es 2. El valor de c cuadrado, usando la fórmula c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, sería c cuadrado, que es igual a 16 más 4 para un total de 20. Eliminamos con la raíz, entonces c cuadrado es igual a raíz de 20. Nuestro lado recto será igual a 2 por b cuadrado sobre a. Entonces lado recto es igual a 2 por 4 sobre 4 para un total de 8 sobre 4, que serán 2.
Lo único que cambia de esta fórmula con la 0,0 es que en vez de que nuestro centro sea 0,0 no nos darán los números que acompañan X y Y. De resto todo es el mismo proceso. Procederemos a graficar. Ahora, para graficar en HK necesitamos primero ubicar nuestro centro. En este caso será menos 2,5. Entonces en el eje de la X buscamos el menos 2 y en el eje de la Y el 5. Y nuestro centro quedará por aquí. Ahora, siguiendo de esto, buscaremos nuestro vértice. Como esta ecuación está en el eje de las Y, como A está sobre Y y Y es el que está positivo, entonces eso significa que la hipérbola abrirá así. Entonces tendré, para usar el truco, primero usamos la Y, la X, la Y y la X. Entonces, para graficar nuestros vértices buscaremos en 4A. ¿Qué es 4A? En 4A, 4 unidades de distancia desde el centro. Entonces, 5 menos 4 es 1. Este será el vértice. Y el otro será 5 más 4, 9. Quedará más o menos por aquí. Voy a borrar esto. Ajá, ya tenemos nuestros vértices y nuestro centro. Ahora seguirá por buscar la distancia de nuestros otros puntos en el eje de X. Serán 2 en el eje de X. A partir de aquí, entonces, el primer punto será aquí y el segundo punto será aquí. Con esto ya podemos formar el rectángulo y así trazar nuestra asíntota. Y estas nos darán nuestro eje para la hipérbola. Entonces lo siguiente es conseguir nuestro foco, que el foco estará en 4,4 unidades de distancia del eje Y. Entonces sería 1, 2, 3, 4,4. Entonces estará más o menos por aquí. Y el otro no llegará a salir, pero debe estar más o menos por aquí, por decirlo así. Entonces buscamos la distancia del lado recto, que son 2 unidades. Entonces una unidad a la izquierda del foco quedará por aquí y una unidad a la derecha por aquí. De la misma forma, una unidad por aquí y otra por aquí. Ahora procedemos a trazar nuestra hipérbola desde el vértice, haciendo contacto con nuestros puntos del lado recto, de manera que ésta se vaya acercando a nuestras asíntotas, pero sin tocarla. De esta manera podemos graficar, pudimos graficar nuestra hipérbola con centro HK.